Bueno, en este video vamos a realizar unas simulaciones en el software FluidSim en el área de neumática para la materia de automatización industrial. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir el software FluidSim y una vez abierto vamos a abrir las simulaciones. En este caso diseñamos las últimas dos simulaciones para el área de neumática, que corresponden al mando de un cilindro de simple o doble efecto con circuito de autorretención, es decir, enclavamiento, y una práctica donde simulamos un elevador de paquetes, es decir, seguir una secuencia, ya sea por algún método. En este caso nosotros utilizamos el método intuitivo. Bien, en la primera la realizamos para método forma neumática y forma electroneumática, en los dos casos. Bien, comenzamos con las primeras. Bien, acomodo. Bien, para el mando de un cilindro de simple o doble efecto con un circuito de autorretención, es decir, en autoenclavamiento o enclavamiento, para el área neumática, lo que diseñamos para un cilindro de simple efecto o doble efecto, que cuando activemos de un lado, se tenga que activar del lado siguiente, es decir, desde un lado ya no actuará, sino hasta que se active por una segunda señal. Esto es funcional para aplicaciones donde no sea necesario aplicar de un solo lado, sino de dos lados para volver a su estado original. En este caso, para activar el cilindro de simple efecto, se manda el flujo que activa y mueve el cilindro hacia el lado derecho, y para moverlo hacia el lado izquierdo tendríamos que activar desde el lado derecho, moviendo nuestro válvula 3.2 hacia el lado izquierdo, haciendo que el flujo se devuelva y se vuelva hacia el lado izquierdo el cilindro. Esto sería para el simple efecto de forma neumática, y para doble efecto sería de la misma manera, pero utilizando una válvula 5.2. Es decir, que cuando se mueva ya sea izquierda o derecha, suministre para el lado izquierdo o suministre para el lado derecho, empujándolo hacia cualquiera de los dos lados. Ya sea presionando el lado izquierdo, lo moverá el émbolo del cilindro hacia el lado derecho, y presionando el lado derecho, lo moverá del émbolo del cilindro desde el lado derecho hasta el lado izquierdo. Bien, ejecutamos la práctica. Para el primero vamos a ejecutar desde el lado izquierdo, ya que si presionamos el lado derecho de las dos ocasiones no sucederá nada, ya que se encuentra ya en el lado izquierdo. Presionando el lado izquierdo lo moverá hacia el lado derecho. Igual para el cilindro de doble efecto. Si nosotros presionamos por el lado izquierdo nuevamente, no ocurrirá nada, ya que ya se cumple la condición de que se encuentra en el lado derecho y ya ocurre flujo por este lado. Igual para el cilindro de doble efecto. Si queremos volverlo al estado original, es decir, a la posición de reposo, necesitamos presionar desde el lado derecho. Una vez presionando, se moverá del lado derecho al lado izquierdo. Y al presionar por el cilindro de doble efecto ocurrirá de la misma forma, moviéndolo a su estado de reposo. Eso sería para un circuito en forma neumática para la autorretención o enclavamiento. Bien. Ahora vamos a ver para la parte electroneumática. Acomodamos la ventana. Bien, para la parte electroneumática de un mando de un cilindro de simple o doble efecto con un circuito de autorretención, es decir, enclavamiento, lo que utilizamos es por medio de voltajes, tierra, relevadores, solenoides, botones, ya sea normalmente abierto o normalmente cerrado, y también botones que cumplan la condición de lo que es el relevador, se cumpla el movimiento anteriormente neumático de mover desde el lado izquierdo hacia el lado derecho y mantener esa posición hasta volver a presionar otro botón o otro activador. En este caso utilizamos pues botones, ya sea abierto o cerrado. Bien, lo que va a cumplir será lo mismo, lo moverá hacia el lado derecho y luego deberá con el siguiente moverse al lado izquierdo. Ejecutamos la práctica. Lo primero que observamos de aquí es, nosotros al presionar este botón, se moverá el flujo moviendo hacia cada uno, activando este lado y permaneciendo cerrado. Es decir, la constante K1 siempre se encontrará activado una vez que activemos esto. Ocurriendo de esta manera. Y nosotros al volver a presionar este botón no ocurrirá nada, ya que ya se encuentra activado por este lado, haciendo que sea una misma retroalimentación que no afecta en nada. Es decir, seguirá
igual el funcionamiento de la misma manera, activando todo paso anterior que se moviera hacia el lado derecho, ya que nosotros al colocar la misma variable aquí como un pulsador que detectar esta variable, al cerrar el circuito y enviar la señal hacia el solenoide Y1 que activaba en las dos válvulas, moviéndolos hacia el lado derecho, permitiendo flujo y mover al lado derecho. Para desactivarlo y moverlo hacia el lado izquierdo, tendríamos que presionar el segundo interruptor, es decir, este que se encuentra normalmente cerrado. Al presionarlo, desactiva el sistema, abre y hace que no llegue el flujo, la corriente, hacia cada uno, haciendo que los demás sistemas se encuentren cerrados o abiertos. Y pues este, como es un botón, permanece de esa forma hasta que nosotros lo volvamos a presionar. Si repetimos el proceso, actuará de la misma forma. Si volvemos a presionar este, no ocurre nada. Si nosotros presionamos este, vuelve a su estado original. Si volvemos a presionar este, no ocurre nada. Tendremos que presionar el otro extremo. Quiere decir, primero uno, luego otro. Primero uno, luego otro. Si presionamos dos veces uno, no ocurre nada. Y de igual forma el otro, no ocurre nada. Tiene que ser uno cada uno. Es decir, uno se encarga de abrir y el otro de cerrar. Bien, esta sería la parte electroneumática para el mando de un cilindro de simple o doble efecto para un circuito de autorretención. Ahora vamos a realizar una práctica de una simulación donde simulamos el movimiento de paquetes. Para el movimiento de paquetes, que es un elevador de paquetes en la parte neumática, diseñamos un circuito por un método, ya sea el método intuitivo, en el cual por medio de válvulas, al activar un sistema, va activando cada uno por medio de una secuencia. Es decir, esta secuencia se llama A más, B más, A menos, B menos. Quiere decir que esa secuencia tiene que cumplir este programa, ya sea por una aplicación práctica como es la elevación de algún paquete en alguna planta, ya sea de cajas o cualquier cosa relacionada al movimiento de objetos. Bien, ejecutamos la práctica para observar mejor. Nosotros al presionar el botón de inicio, este se ejecutará una secuencia de los dos cilindros, simulando que puede ser el movimiento de una banda, cualquier elemento que tenga dos funciones, ya sea movimiento hacia una dirección o movimiento hacia otra dirección, ya sea accionado o reposo. Ejecutamos la práctica y se ejecuta el sistema. Para verlo un poco más lento, ralentizamos la simulación. En este caso la ralentizamos, ejecutamos y nosotros a ejecutar vemos que se cumple la secuencia A más, B más, A menos y B menos. Una vez que se cumple a B menos, vuelve a su estado de reposo, es decir, ya cumplió su secuencia. Si nosotros queremos volver a realizarlo, presionamos nuevamente este botón para que cumpla otra vez una secuencia de la secuencia A más, B más, A menos, B menos. Si nosotros quisiéramos que esto se repitiera más de una ocasión, cambiaríamos este botón o quitaríamos el retorno de muelle para que se activara de forma indefinida. Es decir, se repitiera de forma infinita hasta que nosotros dejáramos de presionar, ya que aquí se llegaría hasta B menos y se repetiría el proceso nuevamente. A más, B más, A menos y B menos. Bien, eso sería para la parte de un elevador de paquetes en la forma neumática. Ahora vamos a ver el elevador de paquetes en una forma electroneumática. Vamos a la ventana. Bien, para la forma electroneumática de un elevador de paquetes, lo que cambiamos fueron las válvulas anteriores y utilizamos ahora lo que son pulsadores con variable que detectan el movimiento del cilindro, ya sea el cilindro A o el cilindro B, que lo nombramos de esa forma, y activa a su vez lo que son los solenoides que se encargan de mover la válvula en 5.2 en los dos cilindros de doble efecto, que lo moverán hacia el lado izquierdo o derecho
para los dos casos. Y tenemos un pulsador de inicio que será encargado de ejecutar el sistema. Y al igual que el anterior, una válvula que se encargaba por un pulsador de activar una secuencia. De igual forma se puede realizar de forma indefinida si colocamos una palanca. Ejecutamos la práctica. Al ejecutar la práctica se encuentra en forma de reposo hasta que nosotros no presionemos el botón de inicio y cumpla la secuencia, que sería A más, B más, A menos y B menos. Al presionar nosotros el botón, se empieza a ejecutar la práctica haciendo A más, B más, A menos y B menos. Es decir, el paquete puede llegar a una posición, luego otra banda puede mover otra posición, luego esa banda se puede devolver y esa otra banda se puede devolver. Es decir, cumplen un proceso ya sea en paquetes, por ejemplo en este caso. Bueno, esto sería todo por parte de este video. Ahora a continuación veremos cómo se realizó el paso a paso de cada uno de las prácticas para que ustedes también lo puedan realizar. Bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós.